Comenzamos con las informaciones y les contamos que el reciente sistema frontal que afectó a la región de O'Higgins dejó, entre otras lamentables consecuencias, socavones y remociones de masa en las diversas comunas que se vieron afectadas por este temporal. Para conocer la diferencia entre ambas, vamos a revisar las palabras de Sergio Romero, geólogo de la Universidad de O'Higgins. Un socavón es más bien un hundimiento de terreno que se produce porque bajo el suelo hay alguna suerte de cavidad, generalmente producida por la circulación de agua, por ejemplo, y una remoción en masa es más bien un fenómeno externo, en donde la precipitación, por ejemplo, o el deslizamiento de material produce un transporte de roca o sedimento de un lugar a otro. Esto suele ocurrir más bien en las laderas de los cerros. Estos hundimientos de suelo, o también llamados subsidencias en términos geológicos, ocurren cuando el material es generalmente blando, se puede transportar fácilmente bajo el subsuelo. Entonces, por ejemplo, si tenemos escorrentía de agua bajo la superficie, se pueden generar cavidades, y estas cavidades a su vez desestabilizan lo que hay en superficie y eso se hunde. También lo pudimos observar en varios cortes de camino, por ejemplo, en este evento hidrometeorológico, en donde el transporte del agua a través de las tuberías, por ejemplo, fue demasiado alto y eso produjo la ruptura de la superficie del suelo. Estos dos fenómenos, las remociones en masa y también los hundimientos del terreno, son producto del mismo fenómeno y lo podemos englobar dentro de un concepto que se llama fenómenos en cascada o procesos en cascada, en donde un solo evento meteorológico produce una serie de sucesos que son conectados unos con otros y que producen peligro y finalmente riesgo para las comunidades que viven en torno a estos lugares. En Viña del Mar lo que tenemos es principalmente una subsidencia o un hundimiento de terreno producido por la ruptura de una cañería de agua que erosiona la ladera del cerro, y eso produce que se pierda gran parte de la masa del cerro, dejando expuesto, ¿cierto?, el interior de la ladera. En cambio, lo que tenemos acá en Coltauco y particularmente en Rinconada de Parral es una remoción en masa producida por una alta cantidad de precipitaciones en un corto periodo de tiempo. Y eso se repite en la mayoría de los lugares de la cordillera de la costa, en donde precipitó mucho en poco periodo de tiempo. No hay una receta mágica para estas cosas. La verdad es que todos los sistemas frontales se comportan de distinta manera y hay que hacer hincapié aquí en que hemos tenido dos fenómenos hidrometeorológicos extremos en junio y ahora en agosto. Uno condiciona también el otro. Las medidas aquí son más bien estructurales. Tenemos que cambiar el ordenamiento territorial, tenemos que repensar la emergencia. Hoy día tuvimos mucha suerte en que funcionó muy bien el sistema de alertas, por ejemplo, ante este evento. Sin embargo, todo lo que es la etapa posterior a la emergencia tal vez no está funcionando de la manera más articulada posible. Solo por darte un dato, o sea, las crecidas del río Cachapual alcanzaron más o menos 2.000, 2.100 metros cúbicos por segundo en caudal, para un caudal que normalmente es de 50 a 100 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de 20 veces más el volumen de agua. Por lo tanto, tenemos que repensar en el contexto de cambio climático cómo estamos habitando el país. Después de la movilización de material que tuvimos tanto en las laderas de los cerros como en las cuencas de los ríos, cambian las condiciones de estabilidad de los cauces de las laderas. Por lo tanto, es recomendable a partir de este momento también realizar un análisis profundo de cuál es la condición actual de esas laderas y de esos cauces, porque eventualmente una lluvia en el futuro, aunque sea menor, podría generar nuevas situaciones de este tipo.